principio en el Evangelio pareciera que a Jesús no le importa el dolor, el sufrimiento de dos que eran amigas muy grandes de él, Marta y María. Le mandaron a llamar y Jesús decidió quedarse. Uno pensaría que cuando se enteró Jesús de que su amigo estaba enfermo, saldría corriendo a sanarlo. Es interesante cómo para desconocidos, pues Jesús en el acto sanó. Pero para él, que era su amigo, que pareciera que con mucho más razón, pues tendría que ir corriendo a curarlo, pues no lo hizo. Y esto nos puede enseñar varias cosas. Para el Señor no hay intereses humanos como nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, pues quizás ayudamos, servimos a quienes amamos, a quienes queremos, a quienes pues nos es bueno ayudar porque nos hace sentir bien? Y podremos ser indiferentes al que no es pues del todo cercano a nosotros. A veces hasta podemos caer en el hecho de decir, pues si no es tu problema no te metas, si no te afecta a ti, pues ¿para qué le mueves? Pero para Jesús no. Jesús no decidía por lo que humanamente le interesaba a él, sino por lo que era más importante para el bien de la humanidad. Y en ese sentido, aquello que podría causar sufrimiento era el medio para buscar un bien más grande, la eternidad. Y así nos puede pasar en el día a día. Pareciera que Jesús calla, pareciera que no está presente, pero lo que Jesús quiere en realidad es llevarnos hacia lo más grande, la eternidad. Y es cierto que a veces Dios permite cosas que podrían ser dolorosas y que podrían ser difíciles, pero si Jesús las permite, es porque quiere poner nuestra mirada en el bien más grande, la eternidad. A veces cuando nos apegamos a las cosas, cuando ponemos nuestras seguridades en las cosas del mundo, en las cosas humanas, en las cosas materiales, pues eso puede alejarnos de la vida eterna. Uno podría preguntarse por qué hay países donde Dios ya no está presente, la gente lo ha hecho de lado. Pues porque empezaron a poner su confianza en las cosas materiales. Las cosas materiales resuelven mi vida, las cosas materiales llenan mis afectos. ¿Para qué necesito a Dios? Y lo que estamos viviendo hoy en día nos vuelve a mostrar todo nuestro conocimiento, toda nuestra ciencia, todas nuestras cosas materiales, toda nuestra tecnología, todas nuestras fuerzas humanas son limitadas. Se acaban. No pueden resolverlo todo. Y la gente preguntaría, bueno, ¿y dónde está Dios? Pues Dios está presente sosteniéndonos, dándonos fortaleza, dándonos el mensaje, tienes que mirar nuevamente hacia arriba. Ninguna dificultad en este mundo te va a quitar lo más importante. Las cosas superfluas fueron las primeras que se hicieron de lado. Quizás había personas que pensaban que la diversión, que los vicios, que el hedonismo, que el placer era vital. Y hoy en día nos damos cuenta que las cosas superfluas es lo primero que no es vital. Es lo primero que se cae. Es lo primero que no necesitamos para vivir. Y nos estamos centrando entonces en las cosas que son vitales, en las cosas que nos permiten salvaguardar nuestra vida. Entonces, de alguna forma, Dios está permitiendo estas cosas para volver a poner las cosas en orden. Y todo esto tiene que llevarnos a mirar hacia lo más alto, hacia lo más grande. Lo único que verdaderamente vale la pena, nadie nos lo puede quitar. La vida eterna. Por eso Jesús centra su mensaje en eso. Él sabe que Lázaro va a morir y lo dice. Es para que vean la gloria de Dios. Es para que vean lo más importante. Cuando Marta llega frente a Jesús, ¿qué es lo que hace? Para consolarla, aumenta su fe. Le habla de la resurrección que Marta conoce. Pero la va llevando poco a poco a que reconozca que Él es el Mesías,
y el que cree en él, aunque haya muerto, vivirá. Se lo dice el Señor, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Permite estas situaciones difíciles para creer en la vida verdadera. Y lo mismo le dice, cuando está ya frente al sepulcro y Marta le dice, Señor, lleva 4 días, huele mal. Entonces reafirma Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces, ¿qué es lo que muestra Jesús? Una nueva vida. Y con esto vemos una prefiguración de la vida eterna, de ese llamado que todos tenemos a la resurrección, porque todos estamos llamados. Dice San Pablo, algunos resucitarán para la vida, otros para la muerte, si es que nos hemos alejado de Dios. Ahora, esto no quiere decir que Jesús no se conmueva de nuestro sufrir, de nuestro dolor. El mismo Jesús, aunque sabía lo que iba a hacer, lloró. Se conmovió por el dolor de aquellos a quienes amaba. Entonces, de alguna forma, Jesús no nos deja solos. Todo esto que vivimos, todo esto que sufrimos, Jesús lo ha vivido primero, porque lo cargó en el huerto. En el huerto cargó nuestros dolores. En el huerto cargó nuestras tristezas. No hay dolor, no hay tristeza, no hay sufrimiento que Cristo no comprenda, porque Cristo lo vivió primero. Veamos entonces el Cristo, Dios cercano, que está para consolarnos. A un Dios sabio, que sabe por qué hace las cosas. La sabiduría no es solamente un conocimiento, es reconocer la finalidad de las cosas. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a encontrar cuál es la finalidad en todo esto. Y a ver todo esto con ojos de fe, con ojos de eternidad. Que sea esta fe la que nos sostenga, que sea esta fe la que nos permita decidir en orden a nuestro fin último. Y que sea esta fe la que nos permita esperar con amor